La camarera protege al hijo de un multimillonario de su cruel madrastra. Y él queda impactado por lo que ve. ¿Y si la amabilidad de un desconocido pudiera cambiarlo todo en la vida de un niño? Elena Martínez limpió las mesas de caoba del restaurante Grand View por tercera vez esa noche, moviendo sus curtidas manos con gracia experta. A sus 36 años, llevaba casi 2 décadas sirviendo mesas. Pero esa noche, de alguna manera, se sentía diferente. La lluvia tamborileaba contra los altos ventanales mientras miraba hacia la mesa 12, donde un hombre bien vestido estaba sentado rígidamente frente a una mujer cuyos pendientes de diamantes reflejaban la luz de las velas. Entre ellos, un niño pequeño de cabello rubio rojizo jugueteaba con su pasta intacta, con los hombros encorvados como si quisiera desaparecer. Elena había servido a miles de familias, pero algo en la silenciosa desesperación de este niño le conmovió profundamente. Había visto esa mirada antes en su propio espejo años atrás, cuando tenía su edad. La mujer se inclinó hacia adelante y le susurró algo cortante al chico, haciéndolo estremecer. Los instintos protectores de Elena se despertaron. ¿Desde dónde me miras esta noche? Elena siempre había creído que los restaurantes eran como teatros, donde la vida real se desarrollaba frente a los platos. En sus 20 años en Grand View, había presenciado propuestas de matrimonio, rupturas, acuerdos comerciales y reuniones familiares. Pero esa noche, al acercarse a la mesa 12 con sus aperitivos, presentía que algo más oscuro se estaba gestando. El hombre se presentó como David Harrison cuando lo sentó por primera vez. Sus ojos cansados sugerían a alguien que llevaba una carga pesada a pesar de su costoso traje. Su esposa Victoria lucía su belleza como una armadura, toda ángulos afilados y sonrisas frías que nunca llegaban a sus ojos. Pero fue Lucas, de 8 años, quien captó la atención de Elena. El niño permanecía completamente quieto, con las manitas cruzadas sobre el regazo, mirando de reojo a su padre cuando creía que nadie lo veía. Elena reconocía ese comportamiento cauteloso, esa necesidad desesperada de ser invisible. Ella misma lo había perfeccionado de niña. ¿Más pan para la mesa?, preguntó Elena con cariño, acercando la cesta a Lucas. Los ojos del niño se iluminaron brevemente antes de que la voz gélida de Victoria interrumpiera el momento. Ya ha comido suficientes carbohidratos hoy. Quítaselo, por favor. El rostro de Lucas se ensombreció y a Elena se le encogió el corazón. Se había dado cuenta de que apenas había probado la comida, pero Victoria le negaba incluso un trozo de pan. A medida que avanzaba la noche, Elena se encontró haciendo más viajes a su mesa. Cada vez que presenciaba pequeñas crueldades que le revolvían el estómago, Victoria pellizcaba el brazo de Lucas por debajo de la mesa cuando éste tomaba su vaso de agua demasiado rápido. Se acercaba y silbaba advertencias que tensaban los hombros del niño. Cuando Lucas volcaba accidentalmente su vaso de jugo, las uñas cuidadas de Victoria se clavaban en su muñeca mientras sonreía a David, disculpándose. Los niños pueden ser muy torpes, dijo con dulzura. Mientras Lucas se mordía el labio para no llorar, David parecía ajeno a todo, absorto en su teléfono y en el estrés de la crisis empresarial que le atrajera la atención. Elena quería sacudirlo para que viera lo que estaba sucediendo justo delante de él. ¿No se daba cuenta de que su hijo apenas hablaba? ¿Cómo se estremecía cada vez que Victoria se movía demasiado rápido? Durante su descanso, Elena se quedó en la puerta de la cocina, observando la mesa a través de la ventana de servicio. A Lucas se le había caído la servilleta y tenía miedo de recogerla, su pequeño cuerpo paralizado por la indecisión. Cuando finalmente se agachó para recogerla, Victoria lo agarró del hombro con tanta fuerza que le dejó marcas, sin que su sonrisa se desvaneciera al pronunciar palabras que desgarraron el rostro del niño. Elena ya había visto suficiente. Había crecido con un padrastro que perfeccionó el arte de la bondad pública y la crueldad privada. Conocía las señales, conocía el miedo que habitaba en los ojos de un niño cuando nunca sabían qué versión de su tutor se encontrarían. Su propia madre estaba demasiado cansada, demasiado abatida para darse cuenta. Pero Elena estaba allí ahora,
y no dejaría que la historia se repitiera. Mientras observaba a Victoria excusarse para ir al baño, dejando a David absorto en su teléfono y a Lucas sentado solo con su dolor, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tomó una galleta caliente con chispas de chocolate de la estación de postres y se acercó a su mesa, con el corazón latiendo con fuerza con la valentía de quien una vez fue esa niña asustada, y se negó a dejar que otra sufriera en silencio. Elena se acercó a la mesa 12 con la galleta caliente, con las manos ligeramente temblorosas. Lucas la miró con esos ojos atormentados que tanto le recordaban a su propia infancia. «Esto es cortesía de la casa, cariño», susurró, colocando la galleta delante de él con una sonrisa amable. «Todo niño valiente merece algo dulce». La palabra valiente pareció desconcertar a Lucas, como si nadie lo hubiera llamado así antes. Miró hacia el baño donde Victoria había desaparecido, luego a su padre, que seguía absorto en su llamada telefónica. Con los movimientos cuidadosos de quien espera un castigo, Lucas le dio un pequeño mordisco a la galleta. La primera sonrisa sincera que Elena había visto en toda la noche se dibujó en su rostro. «Es realmente bueno», susurró, y el corazón de Elena se encogió. Un placer tan simple, y él lo trataba como un regalo precioso. «¿Cuál es tu materia favorita en el colegio?», preguntó Elena, agachándose a su altura. Había aprendido que hacer que los niños hablaran de cosas que amaban a menudo les devolvía la alegría a sus rostros. «Me gusta leer», dijo Lucas en voz baja. «Sobre todo cuentos de dragones y caballeros. Papá solía leérmelos antes». Se detuvo bruscamente, la luz se desvaneció de sus ojos. «¿Antes de qué, cariño?». Lucas volvió a mirar hacia el baño. Antes de que Victoria dijera que era demasiado mayor para los cuentos antes de dormir. «Dice que debilitan a los niños». Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué clase de persona aplasta el amor de un niño por los cuentos? Estaba a punto de responder cuando oyó el fuerte taconeo sobre el mármol. Victoria regresaba, con el rostro endurecido al observar la escena de Elena hablando con Lucas. «Disculpa, ¿pero qué es esto?». La voz de Victoria podría haber cortado el cristal mientras miraba la galleta a medio comer. «La traje para Lucas», dijo Elena con calma, poniéndose de pie para mirarla. «Todos los niños deberían tener un poco de dulzura en sus vidas. Lucas no necesita galletas. Necesita disciplina». Los dedos de Victoria encontraron el hombro del niño, presionando con la suficiente fuerza como para hacerlo reflexionar. Y ciertamente no necesita que mujeres desconocidas le llenen la cabeza de tonterías. Elena vio cómo el rostro de Lucas se cerraba. Su breve momento de alegría se extinguió como una vela en un huracán. La transformación fue desgarradora. La forma en que pareció replegarse sobre sí mismo, preparándose para el castigo que le aguardara después. «Solo estaba siendo amable», dijo Elena, con voz firme a pesar de la furia que le crecía en el pecho. «La amabilidad sin permiso es una interferencia», respondió Victoria, apretando con más fuerza el hombro de Lucas. «Lucas, ¿qué decimos cuando nos dan cosas que no merecemos?». La voz del niño era apenas un susurro. «Gracias, pero no puedo aceptarlo. Si este momento de negarle a un niño una simple amabilidad te conmueve, por favor, dale a me gusta a este video». A veces, los actos más pequeños de compasión pueden significar todo para alguien que necesita desesperadamente saber que no está solo. La sonrisa de Victoria era triunfante mientras veía a Lucas apartar la galleta, con sus pequeñas manos temblorosas. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo más que un estilo de crianza estricto. Se trataba de abuso emocional sistemático diseñado para quebrar el espíritu de un niño y enseñarle que no merecía nada bueno en la vida. La pregunta que la aterrorizaba era simple. Si Victoria era tan cruel en público, ¿qué ocurría a puerta cerrada? La noche se tornó más oscura cuando David finalmente terminó su llamada de negocios y se reincorporó a la conversación familiar. Elena estaba rellenando vasos de agua en las mesas cercanas, pero su atención seguía fija en la mesa 12.
Observó cómo Victoria se transformaba sin problemas en la madrastra cariñosa, riéndose de las anécdotas de trabajo de David, y de vez en cuando, acariciando el cabello de Lucas con falso cariño. «¿Qué tal la cena, amigo?», le preguntó David a su hijo, prestándole finalmente toda su atención. Lucas miró nervioso a Victoria antes de responder. «Estuvo bien, papá. Gracias». «Ha sido un ángel perfecto», dijo Victoria, con los dedos apoyados posesivamente en el hombro de Lucas. Nunca se quejó ni una sola vez, ni siquiera cuando estaba claramente cansado. «¡Qué buen chico!», quiso gritar Elena. La mujer estaba reescribiendo toda la noche, borrando su crueldad y reemplazándola con una ficción que David parecía ansioso por creer. Podía ver el agotamiento en el rostro del hombre, el peso de las responsabilidades que consumían sus días. Lo extrañaba todo. Cuando Victoria se disculpó de nuevo, esta vez para atender una llamada telefónica afuera, Elena aprovechó la oportunidad. Se acercó rápidamente a David, con el corazón latiéndole con fuerza. «Señor Harrison, ¿puedo hablar con usted en privado un momento?». David levantó la vista, como si la viera de verdad por primera vez en toda la noche. «Por supuesto. ¿Está todo bien?». Elena miró a Lucas, que observaba su interacción con ojos temerosos. Se arrodilló junto a la silla de David y le habló en voz baja. «Señor, no pretendo interrumpir, pero estoy preocupada por su hijo. Llevo 20 años trabajando de camarera y he aprendido a notar las cosas». Locus parece asustada. La expresión de David pasó de la atención cortés a la confusión. ¿Miedo de qué? De cometer errores, de alcanzar cosas, de hablar. La voz de Elena tembló por el peso de lo que había presenciado. «Su esposa ha sido bastante dura con él esta noche cuando usted no miraba. Lo ha pellizcado, le ha agarrado la muñeca y lo ha amenazado en voz baja». David palideció. Se giró para mirar a su hijo. «Míralo de verdad». Y Elena vio el momento en que lo reconoció. Lucas estaba sentado rígidamente erguido, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la ventana donde Victoria caminaba de un lado a otro afuera, hablando por teléfono. «Lucas», dijo David en voz baja. «Ven aquí, hijo». El niño se acercó con cautela, como si esperara una trampa. David tomó con suavidad las manos de su hijo, y Elena oyó su brusca inhalación al ver las marcas rojas en la muñeca de Lucas, donde Victoria lo había agarrado. «¿Quién te hizo esto?». La voz de David era apenas controlada. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero miró hacia la ventana donde se veía la silueta de Victoria. «Se supone que no debo decirlo», susurró. «Dice que de todos modos nadie me creería, y que te enojarías si causara problemas». El corazón de Elena se rompió al ver a este padre descubrir la verdad sobre el sufrimiento de su hijo. Pensó en su propia infancia, en todas las veces que los adultos no se habían dado cuenta o no habían actuado. Pero David era diferente. Podía ver la furia y el amor protector en su expresión. ¿Alguna vez has tenido que encontrar la valor para defender a alguien que no podía defenderse por sí mismo? Es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, pero a veces es la más importante. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has encontrado en una situación como esta. Victoria regresaba al restaurante. Su llamada terminó, completamente inconsciente de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Victoria regresó a la mesa con su sonrisa practicada, pero flaqueó al ver a David sujetando las pequeñas manos de Lucas, examinando las marcas en su muñeca con rabia apenas contenida. Elena retrocedió, con el corazón acelerado al darse cuenta de que la confrontación estaba a punto de comenzar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Victoria, con la voz cuidadosamente modulada. Pero Elena captó el destello de pánico en sus ojos. David se levantó lentamente. Su alta figura se alzaba sobre su esposa. Cuando habló, su voz era mortalmente baja. «Lucas me acaba de decir algo muy interesante. Victoria.
Me hablaba de las cosas que le decías cuando no estoy. De las formas en que lo lastimabas. Lo lastimabas. La risa de Victoria era aguda y defensiva. No seas ridículo, David. Lucas es un niño sensible con una imaginación muy activa. Ya sabes cómo pueden ser los niños. Muéstrale tu muñeca, hijo, dijo David con dulzura, sin apartar la vista de Victoria. Lucas dudó, visiblemente aterrorizado. Pero el alentador gesto de su padre le dio fuerzas. Levantó su pequeña muñeca, dejando al descubierto las marcas rojas del agarre de Victoria. Otros comensales habían empezado a notar la tensión en la mesa 12. Las conversaciones se calmaban a medida que se desarrollaba el drama. La máscara de Victoria finalmente se desvaneció. Se hace moretones con facilidad. Probablemente se lo hizo él mismo, jugando con demasiada brusquedad. No puedo creerlo en serio. Creo en mi hijo. David la interrumpió, con la voz cada vez más fuerte. Y creo en esta amable mujer que tuvo el valor de contarlo. Me contó lo que ella presenció. Asintió agradecido hacia Elena, quien sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír sus palabras. El restaurante se había quedado en silencio a su alrededor, pero Elena podía ver que esto estaba lejos de terminar. El rostro de Victoria se había transformado en algo feo. Su verdadera naturaleza finalmente expuesta. Vas a preferir su palabra a la mía, siseó Victoria. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de haberme involucrado en la crianza de tu hijo, cuando su verdadera madre los abandonó a ambos. Lucas se estremeció ante la cruel referencia a su madre fallecida, y David apretó la mandíbula. Mi esposa murió en un accidente de coche, Victoria. Ella no abandonó a nadie, y tú no has criado a mi hijo. Lo has aterrorizado. Elena observó cómo David se arrodillaba a la altura de Lucas, con voz suave a pesar de su rabia. Lo siento mucho, amigo. Debería haber visto lo que estaba pasando. Debería haberte protegido mejor. Está bien, papá, susurró Lucas, permitiéndose finalmente abrazar a su padre. Tenía miedo de que no me creyeras. El momento entre padre e hijo fue tan tierno que Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Así era la valentía. Tanto la valentía para hablar como la valentía para escuchar y creer. Victoria recogió su bolso con gestos bruscos y furiosos. Te arrepentirás de esto, David. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo difícil que es cuidar a un niño solo. ¡Viva! Se volvió hacia Elena con veneno en la voz. No tenías derecho a interferir en nuestra familia. Alguien tenía que hacerlo. Respondió Elena en voz baja. Ese niño merece sentirse seguro y amado. Si has disfrutado de esta historia y crees que todo niño merece protección y bondad, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras que nos recuerdan la bondad de la humanidad. Mientras Victoria salía furiosa del restaurante, dejando un rastro de susurros de tiburón a su paso, Elena se dio cuenta de que a veces las batallas más importantes no se libran con grandes gestos, sino con simples actos de coraje y compasión. En el silencio tras la partida de Victoria, David se sentó abrazando a Lucas, ambos procesando lo que acababa de suceder. Los demás clientes del restaurante volvieron gradualmente a sus conversaciones, pero Elena permaneció cerca, con el corazón aún acelerado por la confrontación. Había visto muchas situaciones difíciles en sus años de servicio, pero pocas habían terminado bien. Con una justicia tan clara. Papá. La voz de Lucas era baja, pero esperanzada. ¿Significa esto que no volverá a casa con nosotros? La expresión de David era firme pero amable. Victoria ya no vivirá con nosotros, hijo, y no podrá volver a tratarte mal. Te lo prometo. Elena observó cómo años de miedo comenzaban a desaparecer de los hombros del niño. Era como ver una flor volverse hacia la luz del sol después de un largo y oscuro invierno. Lucas se enderezó y, por primera vez en toda la noche, parecía el niño de 8 años que se suponía que era. Elena, dijo David, volviéndose hacia ella con gratitud brillando en sus ojos.
Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste esta noche. Salvaste a mi hijo y yo no pude protegerlo. Lo estás protegiendo ahora, respondió Elena en voz baja. Eso es lo que importa. Se necesita coraje para afrontar las duras verdades, sobre todo sobre personas en las que creíamos confiar. David asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Lucas, ¿qué te parece si le damos las gracias como es debido a la señora que te cuidó esta noche? Lucas se soltó del abrazo de su padre y se acercó a Elena. Sin dudarlo, la rodeó con sus pequeños brazos por la cintura en un abrazo que le derritió el corazón por completo. Gracias por la galleta, susurró. Y por ayudar a mi papá a ver. Elena se arrodilló a su altura una vez más, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Oh, fuiste muy valiente esta noche, Lucas. Recuérdalo. Y recuerda que mereces amabilidad, galletas y cuentos para dormir sobre dragones y caballeros. ¿Le dirás a papá que solía leerme?, preguntó Lucas esperanzado. Quizás pueda leerme otra vez. Me encantaría escuchar esas historias, dijo David, con la voz cargada de emoción. Tenemos mucho que ponernos al día. ¿Verdad, amigo? Mientras Elena observaba a padre e hijo salir juntos del restaurante, con Lucas de la mano firme en la de su padre, sintió una profunda paz. Pensó en su propia infancia, en los adultos que no habían notado su dolor, y se sintió agradecida de que esta noche hubiera terminado de manera diferente para este precioso niño. 3 meses después, David y Lucas regresaron al restaurante Grand View. Pero esta vez, no huían de los problemas. Estaban celebrando. Lucas se había unido al club de lectura de la escuela y había hecho su primer amigo de verdad. David había reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su hijo. Ambos habían aprendido que sanar lleva tiempo, pero el amor y la atención pueden obrar milagros. Elena, la llamó Lucas al verla, con el rostro radiante de la confianza de un niño que finalmente sabía que estaba a salvo y era amado. Mientras le servía la cena esa noche, Elena reflexionó sobre cómo un momento de valentía había cambiado 3 vidas para siempre. A veces, los actos de bondad más pequeños crean los milagros más grandes. Si disfrutaste esta historia sobre cómo encontrar la valentía para proteger a quienes más lo necesitan, recuerda darle me gusta a este video, dejar un comentario compartiendo tus ideas sobre cómo defender a los demás y suscribirte para ver más historias que celebran el poder de la compasión humana. Gracias por acompañarnos en este viaje esta noche.